Bueno, es importante siempre tratar de poder escucharlos, ayer venía a Seba de Marchi también para ver cómo están trabajando los concejales, porque nos ha cambiado la vida a todos. O sea, a vos, Sandra, más que nunca, docente. Con eh, 150 alumnos, claro. Eh, pareja profesor. que no queda quieto. Más complicado aún. Y bueno, y también las sesiones de consejo también han cambiado un poco. La Bueno, actividad en general mm, del concejal cambió, ujú, porque si bien no estamos sesionando como regularmente, sí. con cuestiones regulares, esto como toda situación extraordinaria ameritó decisiones y digamos actividades extraordinarias. Entonces estamos participando en toda esta organización para hacer frente a esta situación desde distintos ámbitos, comisiones. Así que también esa actividad cambió. El desarrollo, bueno, el movimiento que tenía habitual una ciudad como Morteros, obviamente se ve cambiado por toda la situación que se está viviendo. Tal es así que la otra vez, creo que charlando en una nota con José, estaban pidiendo la aprobación de un crédito por 9 millones de pesos para bacheo, y bueno, y él me decía que lo iban a tratar con ustedes, pero lo más probable es que ese fondo vaya destinado a ayudas sociales y salud, sobre todo en algún punto. Sí. Sí, ese es el proyecto que se presenta hoy en la sesión del Consejo, Ujú. que es derogar la ordenanza anterior que aprobó el préstamo o tomar préstamos por hasta 9 millones de pesos. Se estaría ampliando el monto y también diversificando el destino, o sea que va a ser para obra, pero también para asistencia social y Ujú. para salud. Esas van a ser las modificaciones que vamos a hacer, que vamos a aprobar hoy. Ujú. Esto no quiere decir que se tome el préstamo por el monto total que uno, digamos, autoriza. O Claro. sea, la idea es autoriza porque por carta orgánica, digamos, los préstamos deben ser autorizados por el Consejo. Eh, de 1 millón o del peso uno hasta el 20, el 30, el que uno autorice, se puede digamos, solicitar el préstamo, ¿sí? No quiere decir que se use el monto total. Se va haciendo en la medida de las necesidades, lo que amerite, en función de los recursos de los que disponga el municipio para hacer frente a esta situación, a los salarios de los trabajadores del municipio, a todo lo que se necesite, ¿no? Es una situación de emergencia. Tal es así que, bueno, mucha gente habitualmente que tenía su trabajo medianamente estable, rubros, peluquería, albañiles, plomeros, gasistas, y podemos seguir con un montón, lavaderos de autos, Sí. cosmetólogas. Hoy por hoy se ven que sus ingresos son cero. Empieza un grupo de personas que habitualmente no necesitaba ayuda por el municipio, por el Sí. Estado en este caso. Sí. Sí, en realidad se está viendo cuánta informalidad había Ujú. en todas las actividades económicas. Y a eso se empezó a hacer en desarrollo social un entrecruzamiento de información para evaluar quiénes y qué beneficios sociales recibían. Entonces, hay personas que reciben o van a recibir eh, el ingreso familiar de emergencia, reciben la asignación universal por hijo, tienen pensiones, tienen tarjeta alimentar, tienen tarjeta social, la municipalidad colabora con los bolsones. Entonces se hizo un entrecruzamiento y ahora, en respuesta al reclamo específico de las personas que se reunieron el martes, albañiles, Plomeros, plomeros y electricistas, con ese cruzamiento de datos se logró redondear la cifra de 200 personas casi que no reciben ningún beneficio. Ningún beneficio. Entonces, el Ejecutivo apunta a, en primera instancia, satisfacer las necesidades de esas personas. O sea, el municipio tiene que estar en todas las casas, pero en este caso específico tiene que actuar ahí ya. Pero tengamos presente que se va a hacer a las personas que no reciben ningún beneficio en primera instancia. Y después, como dijeron ustedes,
día a día va cambiando, se va evaluando y se va resolviendo. Nadie tiene experiencia en soluciones en una pandemia. Por lo tanto, aunque haya expertos, las soluciones se van tomando día a día. Uno de los casos, como ejemplo, es este. También agrego que Desarrollo Social de la Municipalidad hizo trámites para que cobren el ingreso familiar de emergencia para 1.500 personas, de los cuales más de la mitad ya están autorizados para recibirlo y lo van a recibir en estos días. Y quienes fueron rechazados por algún motivo, también se le ayuda a rectificar, porque hubo algunos errores en la información, como en muchos casos se dio el domicilio, que Desarrollo Social también colabora con eso. Pero, tratamos de estar en todos lados. No se puede porque ya me fui, ¿no? El municipio administra fondos, recursos que son escasos, se terminan. Porque si tuviéramos la maquinita, emitimos y emitimos. El municipio tiene recursos limitados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dosificarlo para poder llegar a todos. ¿Cómo lo dosifica? Empezando por los que más lo necesitan, como en este caso que hablamos de estas 200 personas que todavía no recibieron ayuda. Sí. Como vos decías, la situación de este grupo de estos rubros de trabajadores, a ver, el reclamo es justo, es entendible, y yo creo que de alguna u otra manera a todos los sectores que solicitaron la ayuda, o sea, el Estado tiene que estar. En este caso el Estado municipal, sea funcionario ejecutivo, legislativo, sea a través de ayudas económicas, y ya vamos a charlar un poquito de las otras medidas, porque la económica no es solamente el bolsón, también implica, por ejemplo, la postergación de las fechas, los vencimientos, para darle posibilidad y flexibilizar la fecha de vencimiento de las tasas o de lo que haya que pagar en el municipio, la reducción del 50% de la tasa comercial, incluso si todos hacen gestos de ayuda, yo creo que son momentos, como escuchaba recién un mensaje que hablaba de qué aflora en las personas en esta pandemia. Y yo digo, en situaciones límites, las miserias y las virtudes. Y yo prefiero pensar que en esta pandemia nos va a servir para resaltar las virtudes de la sociedad, de las personas. Me parece que es importante. Ya depende de cada uno, ¿no es cierto? Pero tenemos muchos elementos para mostrar y para manifestar que somos una sociedad solidaria, y hay muchas manifestaciones de eso. Yo creo que todos nos tenemos, la palabra todos, todas, todes, como les guste tomarlo, es codo a codo, todos con todos, entre todos, los eslogans, usemos los eslogans políticos de todos los niveles de gobierno, jurisdicción, y nosotros también quisimos estar con esto cuando se realizó la reducción del 30% de los sueldos. Nosotros como concejales sabemos cómo es el ingreso, por ejemplo, en otras localidades de la región, que son de población mucho más pequeña que nosotros y que cobran 3 veces más de lo que cobramos nosotros. Igual me parece que todo suma, todo gesto suma. Lo que hacemos nosotros al reducir los sueldos, el trabajo que hacemos también, ni hablar en la parte ejecutiva, el personal que se dedicó a cruzar datos. Es increíble el trabajo que hizo. Gente que se acostaba a las 2 de la mañana, decía, se le caía la página, se ponía el despertador para levantarse, para volver a cargar datos, para poder llegar y dar respuesta a todos los sectores y a aquellos que lo necesitan. Yo creo que estoy convencida de eso, porque es el día a día, estamos en contacto con los vecinos. Recibimos mensajes, escuchamos reclamos y tratamos de canalizarlos. Hay cosas a las que se puede dar una respuesta que los va a conformar, pero hay otras que tal vez no lo conforme la respuesta, tal vez no sea de su agrado, pero si no es algo que ellos, si no le podemos dar solución, no es porque no se quiere, sino que hay disposiciones a nivel nacional y provincial que uno sí o sí
tiene que acatar. Un decreto nacional tiene que ser acatado por todos los niveles de gobierno y, a ver, estas disposiciones y las flexibilizaciones se pueden ir tramitando. Hay un trabajo muy muy profundo y muy intenso del intendente reunido con otros intendentes que, gestionan con el gobierno provincial las excepciones, las flexibilizaciones, pero el gobierno provincial te tiene que dar el ok. Uh-huh. Y el gobierno provincial también las tiene que gestionar con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional también te tiene que dar el ok. Entonces ya también entra el juego político de, el gobierno provincial, en la situación que está hoy el gobernador Schiaretti a nivel político con respecto al presidente, digamos, en función del resultado de las últimas elecciones, está en condiciones de pedir o de oponerse al gobierno nacional no, sería. Uh-huh. Yo creo que no, y es más, lo está haciendo. Sí, estuve escuchando que a través del gobierno nacional se está como dando un poquito más de autonomía a ciertas provincias para flexibilizar todo esto, el tema del aislamiento y de las restricciones para el trabajo. Es decir, ¿qué quise decir con esto? Para cerrar, en por lo menos este aspecto. Estamos para escuchar al vecino, estamos para canalizar sus necesidades y dar respuesta, como es lo que sucedió ahora con el caso de albañiles, plomeros, electricistas, y dar respuesta a todos los sectores que se acerquen y que planteen su necesidad, o si no, uno la conoce la situación. A veces las respuestas no son las esperadas, por el rubro, por el sector, pero no todo depende de nosotros, de nuestras decisiones, porque ¿quién más quiere uno que ayudar y que dar una mano, ¿sí?, a aquel que hoy está complicado? Porque yo creo que en esta situación estamos todos, de alguna u otra manera, estamos todos limitados y complicados, ¿no? Tarde o temprano nos va a tocar a todos. En relación a lo que decían, para aclarar este tema de albañiles y demás que se reunieron en esta semana. Entonces, si tenían algún tipo de ayuda provincial o nacional, automáticamente se bajan de esta ayuda municipal. En esta primera instancia, sí. En esta primera instancia, sí. Y serían sí, casi 200, entonces, así los que estarían en condiciones de cobrar. Así es. ¿Se sabe el monto y cuándo lo cobrarían? ¿O si es por semanal, si es mensual? No se sabe eso todavía. Yo acá traje un pequeño apunte que dice, se evalúa qué ayuda económica le va a brindar el municipio a esas personas. Pero se terminó el número ahora. Entonces, una vez que tenés los números, entonces se evalúa hasta cuánto se puede llegar. Pero no, en este momento no estamos en condiciones de adelantar la forma. Bien. El monto, la fecha, no, solamente podemos adelantar que son casi 200 las personas que se beneficiarían con esta ayuda. Pero tengamos en cuenta que desde que nos sentamos acá hasta ahora hablamos siempre de lo económico. Sí. Van de la mano con la salud, van de la mano con la pandemia, va de la mano con el hay que cuidarse. Eso es lo importante, eso es lo que siempre transmito. Hay que cuidarse, porque vemos la foto de los hospitales de campaña y sí, es un hospital de campaña, pero evaluemos y pensemos que a ese hospital de campaña va a ir, en caso de contagio, una persona. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y esa persona participa de la economía de un país, pero hay una persona dentro. Eso sí, es... pasa, Rubén, que indefectiblemente, Sandra, va relacionado. Sin duda. Hay un millón de casos para contar, ¿sí? Que es cierto, uno siempre hace hincapié en el tema salud, que es prioritario, eso todo lo entendemos. Pero cuando vos llegás a la noche y tenés los pibes que no tienen un plato de comida, o sea, por eso digo, yo creo que todos entendemos la parte de salud, en eso estamos todos de acuerdo. Pero también está lo otro, ¿me entendés? Ustedes que son futboleros, si me preguntan el resultado es empate, entre economía y salud es empate, van juntos. Sí. Van juntos. También valorar el trabajo de ustedes, ¿no? Porque hoy lo que es todo lo digital, lo virtual, las redes, los medios de comunicación, se transmiten información y gracias a
a eso, la comunidad está más vinculada, más comunicada, ¿sí? Hoy en realidad, no sé si por ahí se resaltan también las diferencias, es decir, aquella persona que tiene acceso a la tecnología, que tiene wifi y ahí en su casa, que tiene celular, que tiene computadora, le resulta más fácil estar hoy actuando activa socialmente y en el sistema educativo, que también es un apartado que hoy se deja en un tercer plano, porque dice, lo último que se empieza en las clases, bien, pero está funcionando todo eso y yo soy protagonista también de eso. Entonces, los medios de comunicación hoy, ustedes cumplen una función fundamental para la información de la gente, de las personas, ¿no? Con respecto a lo que decía Rubén del tema salud, sí, justo estaba escuchando el tema de las flexibilizaciones y de las medidas que se van a tomar, que se va a extender la cuarentena con pocas reformas para algunas provincias, y es en la medida en la que nos cuidemos, que respetemos digamos todos los protocolos, vamos a tener más posibilidades de tener menos contagio. Entonces, el menos contagio o el menos casos de enfermos va a permitir a las autoridades flexibilizar más, ¿sí?, las actividades. Es decir, porque en realidad a nivel nacional se están flexibilizando las actividades en aquellas provincias que no registraron casos después, o que registraron casos y hace 15 días que ya no registran casos, ¿sí? Es decir, el orden es ese. Entonces, va de la mano, porque a medida que nos cuidamos y respetamos para evitar el contagio, se van flexibilizando actividades, entonces vamos accediendo cada vez más y vamos mejorando cada vez más la cuestión económica, o por lo menos, digamos, comenzando. Todo es en el momento, es decir, hoy hablamos de esto, hoy estamos diciendo, no se resolvió todavía cómo se los va a ayudar a estas 190, 200 personas que no recibían nada. Bien, a lo mejor estamos reunidos acá ahora y la gente que resuelve eso lo está decidiendo, ¿sí? Es decir, que es todo minuto a minuto, entonces la información de hace una hora atrás ya se cambió a la hora siguiente, o se aportó nueva o se modificó. Hay algo que puede cambiar muchísimo lo que puede llegar a pasar en la ciudad de Morteros. Hoy hay un caso en estudio que se conoció en la noche de ayer, en madrugada del día de la fecha. En caso de que esta persona llegue a dar positivo, obviamente aquella posibilidad de que se exceptúen algunas actividades más, seguramente volverá todo para atrás. Sí. Porque es muy claro, creo que Cafiero fue el que habló, sí, cuando dice que se va a ser más flexible con aquellas ciudades, claro, o localidades pequeñas diciendo, sí, que tengan 14 días por lo menos o 15 días. Que no registran casos. Que no registran casos. Y eso seguramente también va a cambiar muchísimo más y se va a necesitar mucho más del Estado, porque va a seguir. A ver, hoy es, ¿cuántos días? 35, 40 días casi. Claro. Sí. Sí, hay personas que hace 40 días que no están laburando. Sí. Y eso es, a ver, entendible. Uno está en un rubro donde seguimos trabajando de otra manera, pero seguimos trabajando, en el caso mío, y más horas. Seguro que trabajamos más horas, pero aquella persona está pidiendo trabajar, ¿no? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se valora el trabajo hoy? Es decir, quiero trabajar porque quiero tener un ingreso, no una ayuda, algo que me resuelva el momento, sino, un ingreso. Es entendible, pero también es entendible que las disposiciones son bastante severas, ¿no? Habían hablado de imputar a intendentes que no cumplían con las medidas, y estaba leyendo de Leones que, a ver, el trascendido era que el de Marcos Juárez lo habían hecho, en Marcos Juárez lo habían, acusado, denunciado o informado porque el de Leones flexibilizaba, actividades, y los vecinos de Marcos Juárez le reclamaban al intendente porque Leones sí, Marcos Juárez no. Entonces ahí se produjo y fue imputado. Entonces, estamos en una posición en la que, intermedia, en la que estamos en contacto con las personas todos los días. Es decir, el presidente larga el decreto, ¿no? Y ayer, cuando estuvimos reunidos, que había una conferencia con Torres de la provincia, el martes. Ellos
por videoconferencia, por los medios, largan las medidas. Iguales, por eso ahora se fue, digamos, adaptando, democratizando o respetando la autonomía. Iguales a todo el país, ¿sí? Cuando en una localidad, en una ciudad como la nuestra, de 20.000 habitantes, no funciona de la misma manera que en el conurbano bonaerense, que la ciudad capital de Córdoba. Es decir, la circulación de personas, el funcionamiento de los comercios, de las instituciones, de las actividades, no es la misma, ¿sí? Por eso está facultado a los intendentes para poder pedir flexibilización a la provincia y la provincia a la nación. Pero de ahí en la práctica, digamos, también es el día a día. No sé si se entiende lo que quiero decir. No es lo mismo habilitar un comercio de venta de celulares en Córdoba, por ejemplo, que habilitarlo en Morteros. Cuando vos tenés un cliente, tal vez, que puedes respetar eso de que vaya un cliente por hora, todo eso, en Córdoba produce una aglomeración, un shopping, ni hablar. Entonces, cada realidad de cada municipio o cada instancia, cada nivel es distinto. Y la realidad de cada persona, de cada vecino, es distinta. Porque vos decís, los peluqueros, o por ejemplo los comerciantes, suponte en general, que tienen venta mejor no de insumos de alimentos, sino por ejemplo un bazar. La realidad es distinta, porque está aquel que lo tiene en su propio local, no tiene que pagar alquiler, pero está aquel que tiene que pagar alquiler, aquel que sostén de familia con esa actividad, aquel que es un ingreso nada más, digamos, extra. Es decir, cada vecino, cada realidad es un nombre y apellido con una realidad por detrás que lo envuelve, y que creo que estamos en el buen camino, diríamos, en cuanto al tema de la escucha y a dar las respuestas que nuestros vecinos, que los vecinos de Morteros necesitan. ¿Cómo evalúan, para cualquiera de los dos en general, cómo está trabajando el municipio, ya sea en temas de seguridad, salud, prevención? ¿Cuál es la evaluación que hacen? Yo vuelvo a repetir que es nuevo, todo nuevo, o sea, el día a día. A mí me parece que está trabajando bien y está tratando de cubrir, y lo está cubriendo, todos los sectores. O sea, todos los problemas que van apareciendo, que son problemas, vuelvo a repetir, nuevos, los está resolviendo. Sí. Algunos demora un poco más, otro se resuelve de inmediato. La historia es que en la política, en la economía, adentro de los números hay personas. Entonces hay que resolverle los problemas a las personas. Porque si yo tengo un almacén y se me cae un paquete de azúcar y lo junto y se terminó, pero no se me puede caer una persona, ¿me entendés? Básicamente en salud y en economía, como con qué vivir. Entonces, yo estoy convencido, y acompañamos la forma de trabajar del Ejecutivo, que es cubriendo todo, lo que se puede y lo que no se puede. Se hace un esfuerzo bárbaro, como en este caso, para también cubrirlo. Aclarando que las crisis brindan oportunidades, y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Por ejemplo, nosotros la realidad nos está mostrando que hay mucha economía informal. Entonces, ahora no vamos a hacer nada, pero tenemos que tener en cuenta más adelante que esa informalidad la tenemos que tratar de convertir a la formalidad, porque de esa forma le vamos a encontrar más soluciones. Por ejemplo, estaba leyendo en el diario El Litoral de Santa Fe que hicieron un convenio las empresas constructoras, la UOCRA y la Secretaría de Trabajo de la provincia, para hacer un protocolo de trabajo para que se pueda trabajar en la construcción. Pero claro, yo hablo de 3 entidades. Está todo formalizado. El gobierno acompaña, el gobierno a través de la Secretaría de Trabajo acompaña al empresario y al empleado de la construcción a resolver el problema. Pero cuando es informal es mucho más preocupante, porque como que no lo teníamos registrado. En realidad no estaban registrados. Entonces, claro, cuando no sabes cuánto dinero tenés en el bolsillo, cuando vos sabés cuánto vas a necesitar,
no sabes cuánto vas a necesitar, es muy difícil lograr el fin y satisfacer a la gente. Entonces, sincerar la economía, sincerar es bueno, porque vos sabés dónde estás parado por lo menos. En este caso nosotros sabemos que hay 200 personas de Morteros en este rubro que no recibieron nada. No es para aplaudir, pero por lo menos logramos cifrar algo, saber que hay personas que no recibieron ayuda. ¿Qué hacemos? El Ejecutivo le va a dar una ayuda económica, pero sabiendo qué se tiene, qué se debe responder. Sin números, sin estadística no podemos. Me parece que esas son las oportunidades que nos está creando, que nos está dando la crisis. Y una de las, vos estabas preguntando qué hacíamos, muy conforme con lo que estamos haciendo, porque estamos trabajando comprometidos, como fue, digamos, como lo establecimos, como lo dijimos cuando asumimos el gobierno, el compromiso con la población, con los vecinos, a todo nivel. Y bueno, hablando de ese compromiso, cuando se constituyó, creo que fue el 10 de marzo, puede ser, cuando se constituyó el comité de crisis, primera reunión. No, fue el comité de crisis se constituyó la última semana de marzo. Bien. Después del 20 fue feriado largo y después se constituyó. Se constituyó un comité de crisis con diferentes comisiones. Ese comité de crisis, como ustedes saben, está integrado por representantes del Consejo, de las dos bancadas, del Ejecutivo y de instituciones de las mutuales, ¿sí? De la Cooperativa de Servicios Públicos y de otras instituciones, creo que el Centro Comercial, bien. Los sindicatos. Los sindicatos, los gremios. Ese comité de crisis para democratizar, digamos, el afrontar esta situación de emergencia y para comprometerlos a todos que formamos parte de la población y que estamos en una posición que podemos colaborar y que debemos tomar decisiones. Ese comité de crisis hace 15 días más o menos, la semana pasada, propuso esta campaña, ¿sí? Campaña codo a codo para recaudar recursos para poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. Si bien el municipio ya estaba brindando las ayudas, por ejemplo, ya lo habló Rubén a esto, y yo sumo las casi 750 módulos PAICOR que llegan a las familias. Aparte, alrededor de 1.400 fueron, creo que, las órdenes de compras que llegaron a los distintos supermercados de 1.200 pesos para el bolsón. Bueno, entonces no sabemos qué va a pasar con esto, cuánto se va a extender, entonces tenemos que estar preparados y apelamos. Morteros es una comunidad, es una sociedad muy solidaria, muy solidaria. Y esto lo estuvimos comprobando cuando estamos trabajando en esta campaña, digamos, que en las que se pusieron ya se dio la información, los carros en los supermercados, en ciertos supermercados, y se abrieron cuentas en las mutuales, en las 3 mutuales, el Mercado Pago, también se pueden hacer las donaciones por Mercado Pago. No se maneja dinero en efectivo, es todo por aporte a través de las mutuales, a la cuenta del banco, como es, y Morteros cumple y responde. Si querés números, por ejemplo, en Mercado Pago hay alrededor de 4.000 pesos, en las mutuales, en el Tiro 10.700, en el 9 8.000 y 8.800, acá tengo los números, y en la mutual de San Jorge también, y Milmar, 1.000 pesos. Es decir, que esto fue en esta semana, en estos pocos días. Morteros, ¿por qué te doy números? Porque estoy junto con Cristina, estamos en la parte como concejales, como los dos concejales de las dos bancadas, digamos, apoyando esto y haciendo como una especie de acompañamiento y registro para darle más transparencia darle transparencia porque el manejo de dinero, cuando manejas dinero, no es tuyo el dinero, digamos, ya es difícil manejar el de uno, cuando no es un de uno, cuando es el de la gente, más todavía, y tenemos que responder por esos aportes, ¿no? Bueno, mañana va a hacer el cierre. Sí. ¿Tienen idea más o menos cuándo se va a estar entregando todo lo recaudado de la mercadería? Lo recaudado
es el comité de crisis el que resuelve, digamos, qué va a hacer con eso, con lo que se recauda. Entonces mañana es, digamos, si bien se tiene como un cierre, yo no creo que sea ojalá tan siga, cierre, sería, porque así. Claro, esto va a seguir, entonces posiblemente le demos no es posiblemente, casi seguro que se le va a dar continuidad, porque como continúa el aislamiento, por las medidas que recién no se oficializó, pero se oficializa esta noche, el tema de prolongar esto hasta el 10 de mayo, con pocas modificaciones para algunas provincias, así que para algunos sectores, ¿no? Así que yo creo que vamos a continuar con esto, le vamos a dar continuidad. Es lo más probable. O sea, uno quisiera decirle a la gente, bueno, ya tenemos la libertad para movernos como queremos, pero la realidad es otra cosa. Sería ilusionar a mucha gente al cohete. Sí. Y la verdad que creo que si uno lee entre líneas y te dicen que el pico de la enfermedad sería a fines de mayo, principio de junio, o sea, todo el esfuerzo que hiciste ahora, sí, y liberarlo no tendría sentido. Entonces, tenemos que, digamos, que actuar en forma coherente y, digamos, ante esa situación. Sí. Si bien se puede ir flexibilizando algunas cuestiones, y con todos los recaudos del caso, bueno, tenemos que ser conscientes y tenemos que saber que va a estar complicado salir de todo esto. Sí, hablaban, el transporte público es un tema, ¿cómo es? Por eso te decía que las realidades eran distintas. Por ejemplo, vos tenés en una ciudad como las ciudades grandes, tienen el transporte, las capitales tienen transporte público, nosotros no. Entonces hay por ahí diferencia. No es lo mismo la construcción o la obra privada en una ciudad grande que en Buenos Aires, digamos, que en una ciudad como Morteros o en pueblos de 10.000 habitantes. Entonces yo creo que todos a todo nivel tienen, no creo, estoy segura, buena voluntad, digamos, para que esto funcione, no con normalidad, porque no es una normalidad como estamos funcionando, pero que las personas puedan, digamos, satisfacer sus necesidades mínimamente, y poder hacer frente a esta situación. Yo creo que estoy convencida de que, por lo menos desde el gobierno municipal, lo que priorizamos es el bienestar de la población, y en la medida en lo que podamos estar acompañándolo, a veces es solo escuchar. Si podemos escuchar y dar una solución, mejor. A veces nos desanimó por ahí al vecino, a la comunidad, como persona humana, por ahí los ánimos también cambian. Entonces eso también, la escucha, ejercitar la escucha, que por ahí tanto nos cuesta, digamos, también es un elemento que puede ayudar en lo anímico, ¿sí? O sea, lo digo, digamos, como persona humana, o sea, más allá de como funcionario. Un apartado especial merecen los contribuyentes, porque el municipio se sostiene con el ingreso de los impuestos, ¿no? Del privado, de la persona, del comercial. Entonces, merecen realmente un reconocimiento especial, porque gracias al contribuyente uno puede recaudar los fondos, el municipio puede recaudar los fondos que nos permiten en parte sumar a esta cuestión o resolver cotidianamente las cuestiones económicas de los 365 días del año, haya pandemia o no haya pandemia, aparte de otros ingresos, ¿no? Y el grado es decir, en estas situaciones límites se ve por ahí el grado de informalidad, porque hay ciertos rubros en que tenés, por ejemplo, 20, 30 o 50 que reclaman, yo quiero trabajar, y de esos 30 o 50 hay 10 inscriptos que pagan impuestos. Entonces, ¿cómo hace el municipio cuando le ingresan de 10 y le tiene que dar respuesta a 50, por ejemplo? Es decir, yo creo que, viste que está la frase que Perón hizo propia, que es, ¿cómo es? La única verdad es la realidad. Pero hoy por ahí la neurociencia supera y está estudiando que hay tantas realidades según las miradas que uno que uno tenga de esa realidad, ¿no? Entonces, por eso, según como lo miremos, digamos,
O sea, se entienden las posiciones de todos, la del municipio que necesita recaudar para hacer frente después a estas situaciones, y del contribuyente o del trabajador en un rubro que hoy necesita comer, satisfacer sus necesidades básicas. Sandra, Rubén, ¿algo más que quieran decir, que quieren contarle a la audiencia? Solamente en las principales ciudades se organizan el aplauso para los médicos, para las enfermeras y para los paramédicos. Nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones para ellos. Si mi palabra vale un aplauso, que sea para ellos. Sí. Muy agradecido de su labor. Aunque por mi edad no estoy tan cerca de ellos, pero sé de la labor, del esfuerzo y del profesionalismo que le ponen, así que mi agradecimiento y mis felicitaciones. Sí, a los medios, a ustedes y todos los medios que colaboran, digamos, y a la comunidad en general. A la comunidad en general, porque... Estamos complicados, no podemos compartir más, pero bueno, es un riesgo, Sandra, es un riesgo que va a correr. Porque no, es decir, nos sentimos acompañados en esta parte, digamos, en esta parte de la historia que hoy como gobierno nos toca afrontar, ¿no? Así que bueno, vamos a dar un aplauso así físico a todos los que lo necesitan. Muchas gracias por venir, por prestarse al diálogo, y bueno, estamos a disposición para cuando lo necesiten, para seguramente transmitir muchísimas inquietudes también que tiene la sociedad. Y bueno, y mañana en esta campaña, en este cierre, estar todos juntos, trabajar todos por el bien común, porque se va a necesitar y mucho, y que la rueda comience a girar con normalidad va a demorar bastante tiempo, sí. Uno imagina. Así sí, que sí. Esto creo que recién empieza y va a durar por tiempo. Así que gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes, muy amables. Bueno, por el trabajo que están haciendo, y bueno, nos encontramos en algún otro momento. Buenos días. Buenos días. Gracias.